Hay lugares en el mundo donde la lógica se quiebra, donde las huellas se detienen súbitamente y donde ni el tiempo ni la ciencia han podido explicar lo que ocurre. Personas reales, familias enteras, excursionistas experimentados, pilotos, pescadores, exploradores, todos desapareciendo sin dejar un solo rastro, ni una pista, ni un indicio que permita comprender qué sucedió. Hoy te llevaré a un viaje por 10 lugares inquietantes, reales, documentados, donde la gente simplemente se esfuma. Algunos de estos sitios siguen abiertos al público. Otros prefieren ser evitados, pero todos comparten algo en común. Quienes entran no siempre regresan. Número 1. Dicen que en este lugar no escuchas gritos, porque ni siquiera tienes tiempo de gritar. Barcos enteros se desvanecen y aviones desaparecen en pleno cielo despejado. Bienvenido al Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es probablemente el lugar más famoso del mundo en cuanto a desapariciones inexplicables. Abarca una vasta zona del océano entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Desde principios del siglo XX, barcos completamente equipados han desaparecido sin emitir señales de emergencia. Aviones militares han dejado de comunicarse sin previo aviso. Y lo más desconcertante, muchos de estos casos no dejan restos flotando, ni manchas de combustible, ni partes del fuselaje. El incidente más inquietante es el del vuelo 19. 5 aviones torpederos, con pilotos experimentados, reportaron que su instrumental estaba fallando. Se desorientaron en pleno cielo despejado y minutos después desaparecieron del radar. Ni el más mínimo fragmento fue encontrado. Pero la historia no termina ahí. El avión enviado a buscarlos también desapareció. Equipos modernos han rastreado estas aguas por décadas sin éxito. Algunos creen que haya anomalías magnéticas, otros hablan de corrientes traicioneras o fenómenos meteorológicos repentinos. Lo único seguro es que quienes han caído en esta zona parecen haber sido tragados por el mar sin dejar una sola pista. Centenares de desapariciones, barcos, aviones, máquinas enormes tragadas por la nada. Más de 50 a 70 naves marítimas perdidas sin rastro y 20 a 30 aeronaves borradas del cielo como si nunca hubieran existido. No es una leyenda, son números, fríos, y aún así, nadie puede explicar dónde fueron a parar. Número 2. A los pies del majestuoso monte Fuji se encuentra un bosque tan silencioso que es difícil creer que está vivo. Aokigahara es conocido por su densidad extrema. Los árboles crecen tan juntos que bloquean el viento, la luz y, según algunos, incluso el sentido de la orientación. Es uno de los pocos lugares donde el sonido parece quedar atrapado entre los troncos, creando una atmósfera antinatural, casi irreal. Lo más inquietante es que muchas personas entran con la intención de recorrerlo, pero nunca vuelven. Rescatistas japoneses han encontrado mochilas intactas, carpas montadas, botellas de agua llenas, cámaras de fotos con batería, como si los dueños hubieran desaparecido de un segundo a otro sin llevarse nada. Las brújulas se vuelven impredecibles debido a los depósitos de hierro del suelo. El GPS pierde Señal perdida. Los senderos se confunden, se bifurcan, desaparecen sin aviso. Pero más allá de lo natural, muchos visitantes aseguran sentir que alguien los observa entre los árboles. Una sensación constante de presencia, incluso cuando están completamente solos. Aokigahara es un bosque que parece tener vida propia. Un lugar donde el silencio no solo se escucha, sino que se siente. Y lo más perturbador es que esa sensación no es nueva. Este bosque es tristemente conocido por su historial de suicidios. Durante décadas, las autoridades han colocado señales en varios puntos del sendero con mensajes de apoyo y teléfonos de ayuda. Patrullas recorren la zona constantemente, pero aún así,
Cada año se reportan hallazgos que obligan a suspender las cifras oficiales para evitar que aumente el fenómeno. Según informes no publicados de voluntarios y rescatistas, en algunos años se han encontrado más de 70 cuerpos, y muchos más nunca son recuperados por la inmensidad del bosque. Otros casos, aún más desconcertantes, son aquellos en los que no se encuentra un cuerpo, ni un rastro. Personas que entran con cámaras, mochilas y comida, y simplemente se desvanecen entre los árboles. En Aokigahara, desaparecer no es solo una posibilidad, a veces es una estadística. Número 3. En el estado de Vermont existe una zona boscosa aparentemente común. Sin embargo, entre los años 1945 y 1950, ocurrieron allí algunas de las desapariciones más desconcertantes del siglo XX. La zona es conocida hoy como el Bennington Triangle. Los casos no tienen relación entre sí, pero todos comparten características inquietantes. Rutas fáciles, horas del día relativamente seguras, senderistas con experiencia. La primera desaparición fue la de Midi Rivers, un guía de montaña experto que conocía la zona mejor que nadie. Tras adelantarse unos metros a su grupo, desapareció sin que nadie lo viera partir. No había precipicios, no había riesgo. Simplemente se desvaneció. Meses después, una joven llamada Paula Weldon decidió caminar por un sendero popular. Fue vista por varios testigos, pero nunca llegó al final del recorrido. La búsqueda contó con cientos de voluntarios, perros rastreadores, helicópteros, y aún así, no quedó ni una prenda ni un objeto. Y así, ocurrieron al menos 5 desapariciones más, todas sin conexión aparente. Los habitantes creen que la zona tiene algo que confunde o atrapa a quienes entran. Algunos señalan anomalías geológicas, otros creen que hay algo más, algo que no quiere ser encontrado. Número 4. El Valle de la Muerte, en California, es uno de los lugares más hostiles del planeta. Aquí se han registrado temperaturas superiores a 56,7 grados Celsius, la más alta jamás medida en la Tierra. Pero el calor no es lo más inquietante. Durante décadas, este desierto ha sido escenario de desapariciones reales que desafían las explicaciones habituales. En 1949, el caso de los arqueólogos Parker y Langley estremeció a los rescatistas. Su vehículo fue encontrado intacto, con agua, comida y combustible suficiente. Pero ellos no estaban. No había huellas alrededor. No había señales de lucha. Simplemente se habían desvanecido en una zona donde cualquier rastro debería permanecer durante días. En 1996, un grupo de turistas alemanes, los Lang, una familia de 4 personas, siguió una ruta poco transitada. La policía encontró su minivan, puertas abiertas, objetos personales dentro, mapas extendidos en el asiento delantero, pero ninguna señal de ellos. Lo realmente inquietante es que sus restos fueron hallados meses después, dispersos a 3 kilómetros del vehículo, en una zona que ya había sido inspeccionada desde el aire. Hasta hoy, nadie puede explicar cómo llegaron allí sin dejar huellas visibles en el terreno arenoso. Pero la desaparición de la familia alemana no fue la única. En 2007, el piloto récord Steve Fossett despegó en un pequeño avión sobre la región desértica cercana al Valle de la Muerte y desapareció sin enviar una sola señal de emergencia. Durante meses, satélites, aviones militares y cientos de rescatistas buscaron cualquier rastro. Nada. Un año después, sus restos aparecieron por casualidad en una zona montañosa que ya había sido revisada. ¿Cómo pudo un piloto experto, con cielo despejado y equipo funcional, desaparecer por completo en un lugar tan abierto? El patrón se repite. Vehículos en perfecto estado, objetos personales sin tocar, rutas claramente señaladas, 0 señales de escape, lucha o desorientación extrema. Y aún así, las personas desaparecen. Algunos hablan de desorientación por calor, espejismos o decisiones desesperadas. Otros señalan que, incluso en condiciones extremas, siempre debería haber rastro, huellas, restos, ropa, algo. Pero aquí, en el Valle de la Muerte, los rastros se apagan.
El desierto parece tener la extraña habilidad de tragarse personas enteras sin dejar evidencia de su último paso. Número 5. Hay misterios que desafían la lógica. Misterios que incluso después de décadas siguen pareciendo imposibles de explicar. Y entre todos ellos, uno destaca por encima del resto: el incidente del paso Dyatlov. En 1959, 9 montañistas soviéticos, jóvenes, fuertes, experimentados, se internaron en los montes Urales con un objetivo claro: alcanzar una cumbre conocida por los nativos Mansi como la montaña de la muerte. El viaje comenzó sin problemas. Las fotografías encontradas después muestran sonrisas, confianza y el tipo de camaradería que solo surge en expediciones duras. 10 días más tarde algo ocurrió en la noche helada. Algo que hizo que los 9 huyeran desesperados de su tienda, rasgándola desde dentro, sin botas, sin abrigos y con temperaturas cercanas a -30 grados Celsius. Cuando los equipos de rescate encontraron sus cuerpos, el misterio solo se volvió más profundo. Algunos yacían congelados entre los árboles. Otros presentaban fracturas internas comparables a las de un impacto de coche, aunque sin heridas externas. 2 tenían altos niveles de radiación y uno fue hallado sin lengua. No había señales de lucha, no había huellas de animales, no había intrusos. La escena parecía sacada de un fenómeno imposible. Un grupo de expertos que sabía exactamente cómo sobrevivir en la montaña, huyendo en la oscuridad como si hubieran visto algo que ningún ser humano debería ver. Avalancha, pruebas militares, infrasonido, ataque, pánico colectivo, fenómeno desconocido. 60 años después, ninguna teoría encaja por completo.